Buenas, hoy vamos a hablar para esta materia de enfoque cognitivo eh, sobre la película, es el estudio de caso de la película de Shelter. El grupo está conformado por mis compañeras María Camila Reyes y Mónica Rocío Vargas. Hablemos un poco un poco de contexto. Curtis es un padre, es un esposo de una de clase obrera que lucha por controlar sus miedos. Tiene ciertas patologías, ciertos patrones que lo hacen tener frustraciones, miedos al frente de ciertas eh, cotidianidades. Podemos decir que esta película funciona como una perfecta alegoría de los tiempos de inseguridad y desolación en los que vivimos, haciendo convivir con armonía tanto el drama familiar lo catastrófico y este thriller psicológico que es lo que estamos viendo. Hablemos un poco de los datos descriptivos del caso. Curtis es un paciente masculino de aproximadamente 40 años de edad. Su esposa es Samantha, tiene una niña menor de 6 años, Hannah, quien padece una discapacidad auditiva. Este paciente se gana la vida modestamente. Es jefe de personal en una explotación de manera de arena. De pronto Cortis empieza a tener unas ciertas pesadillas aterradoras sobre la asoladora, una tormenta asoladora, una tormenta totalmente apocalíptica, y decide lidiar esto con este trastorno. Se pueden ver dos situaciones, una situación familiar y una situación social. La situación familiar es obviamente que es arropado, es cuidado, pero la situación social es un poco diferente. A Curtis se le ve un poco como cierto maníaco, como cierta persona loca, entonces pues es un poco más complicado. Curtis refiere que decide consultar o buscar apoyo psicológico, ya que tiene un problema de alucinaciones y premoniciones cada vez más constantes y teme padecer la misma enfermedad que sufrió su mamá. Acá tenemos un antecedente que es que su madre sufría de esquizofrenia, 35 años desde el punto en el que se vive la película, o sea, en el momento histórico que están viviendo. Piensa mucho en su familia, en su hija, y que debido a estas premoniciones o alucinaciones, mejor dicho, se comience realmente se geste una tormenta y empieza a construir un refugio en la casa, pero cuando decidimos construir es una manera bonita o agradable de entenderlo porque realmente es una obsesión, se convierte en algo obsesivo, en algo un poco peligroso en el sentido de que es algo maníaco. Curtis empieza a tener comportamientos extraños, pesadillas constantes, las cuales le despiertan sintiendo el dolor que le causa dichas pesadillas. Un día soñó que lo mordió un perro y al parecer él experimenta ese dolor en carne propia. Vemos un poco las condiciones familiares, genogramas relacionadas. Curtis tiene una familia conformada por su esposa y su hija menor, que tiene 6 años, quien padece una discapacidad auditiva. Curtis posee la condición, recibe el apoyo de su esposa, quien inicialmente se torna muy preocupada por el comportamiento de su esposo. Eso es entendible en el sentido de que cuando una persona empieza a tener un comportamiento extraño y no se sabe que es una enfermedad mental, estos cambios repentinos pues generan asombro, ¿no? Pero a pesar de ese asombro, pues la familia siempre se vio apoyada, a diferencia socialmente que sus jefes se vio apartado por la sociedad. El mismo rechazo recibe de los compañeros de trabajo. También se puede evidenciar su alteración de salud, en este caso de su conciencia, el cual lo expresa y manifiesta por sus comportamientos, por sus autoagresiones, sus delirios y hasta ha tenido falta de sueño constante. El paciente se ha visto alerta y con cierta depresión. Los antecedentes como tal de los antecedentes, ¿no? Como tal, los datos descriptivos del caso de la película, nos habló de su personaje principal, eh, nos habló también del motivo de su consulta. Entonces yo les voy a hablar de los síntomas verbalizados. Entonces, en este caso, es un paciente que ingresa o un consultante que ingresa en tono angustiante, un poco agresivo, compulsivo, lenguaje incoherente y compresivo.
comprensivo. No fija su mirada al momento de dirigirse pues al orientador, con su estado de conciencia alterado, que pues, se logra evidenciar que pues sí está alterado, manifiesta visiones irreales, alucinaciones, tiene problemas de autocontrol, refiere que mantiene todo el tiempo teniendo pues ciertas pesadillas, pues en este caso, como lo decía el compañero, las pesadillas pues que él todo el tiempo tiene presente, que manifiesta son eh, tormentas que se aproximan, tormentas que se avecinan, entonces el cual él anda todo el tiempo pues en actitud de a la defensiva, prevenido y pues obviamente pues también de cierta manera tratando de proteger a su familia. También manifiesta presentar y pues obviamente se logra evidenciar que tiene lesiones en partes de su cuerpo, abrasiones en la piel que son causadas por él mismo, entonces es pues en la misma condición que tiene a sus mismas pesadillas, él mismo se autoagrede, entonces son lesiones causadas por él mismo en el momento que, pues, que presenta sus crisis de alucinaciones. Como le decía al compañero, una de esas eh, digamos, cuando él se autoagrede en una situación así especial, eh, fue cuando entonces esos son todos los síntomas que en el momento presenta el paciente y adicional a eso tiene una desorientación en tiempo y lugar. Porque en tiempo y lugar podemos decir en esos momentos que el paciente está orientado en persona. ¿Por qué? Porque él sabe su nombre, conoce su familia, sabe digamos, datos personales. Si en ese momento yo le pregunto a él el número de cédula, lo va a decir, cuántos años tiene, su núcleo familiar lo va a decir, entonces él está como tal orientado en persona. ¿Por qué no está orientado en tiempo? Porque él todo el tiempo vive en su mundo de alucinaciones, en su mundo de pesadillas, eh, y igual también estaba desorientado el lugar, entonces, ¿el lugar por qué? Porque él al momento de manifestar de presentar sus alucinaciones, él no está en su mundo real, sino está en su mundo fantástico, digámoslo así, que es donde ve todas esas alucinaciones. Entonces, ejemplo, si él ve la tormenta como tal, entonces él no está en su sitio. Ejemplo, si yo estoy acá sentada y veo esa tormenta, no está en tiempo real, entonces es en otro lugar, se transporta a otro lugar a donde realmente se pueda presentar esa tormenta, entonces digamos a campo libre, eh, fuera de la casa, en un sitio abierto. Y resultado como tal es el posible diagnóstico. Entonces, en este caso, teniendo en cuenta toda la sintomatología pues que manifiesta, no solo que manifiesta, sino que nosotros podemos presenciar, podemos evidenciar, entonces logramos identificar que el paciente en este caso lo que presenta es lo que tiene como tal es una enfermedad llamada esquizofrenia, es una enfermedad mental grave que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta. Entonces las personas con esquizofrenia pueden parecer como si hubieran perdido el contacto con la realidad. Entonces él todo el tiempo mantiene en su mundo. Lo que puede ser angustioso para ellos, para sus familiares e inclusive para sus amigos. En este caso, pues Curtis todo eso lo ha evidenciado porque
obviamente ha sentido el rechazo pues por parte de sus amigos, de su familia, de su misma, digamos, el núcleo familiar como todo, como tal, en este caso pues de su esposa y su hija, porque ellas son las que están más al pendiente de él y las que se logran dar cuenta pues que él tiene su enfermedad mental como tal. Con esto concluyo entonces mi parte, le doy espacio a la compañera Camila, que también nos va a hablar pues de la última parte para pues finalizar con nuestro video. Muchas gracias. Buenas noches, instructor. Buenas noches, compañeros. Como lo explicaban mis compañeros anteriores, estuvimos el estudio de caso de la película Take Shelter, en donde ya se habían expuesto estos, la primera diapositiva, esta otra diapositiva, mis compañeros ya la habían explicado, y me tocó el tema de técnica terapéutica. Técnica cognitivo-conductual, técnica de la flecha ascendente. Esta técnica resulta básica en el tratamiento de la mayor parte de trastornos psíquicos, formando parte de casi todas las técnicas cognitivos conductuales. Se basa en la modificación de los esquemas de pensamiento del paciente a través de diversos métodos, identificando los propios patrones de pensamiento y su influencia sobre la vida del paciente y generando junto al paciente alternativas cognitivas más adaptativas y funcionales. Técnicas de exposición. Este tipo de técnicas son empleadas especialmente en los casos de fobias y trastornos de ansiedad y control de los impulsos. Se basan en confrontar al paciente el estímulo temido o generador de ansiedad hasta que ésta se reduzca, de manera que pueda aprender a gestionar su conducta ante él, a la vez que a nivel cognitivo, reestructura los procesos de pensamiento que le hacen sentir malestar ante dicho estímulo o situación. Muchas gracias.